¿Qué tal? Bienvenidos a este tercer video donde estamos aprendiendo a tocar el arpa de mariachi, el arpa jarocha, el arpa mexicana, arpa folclórica mexicana. En esta ocasión, nuestro tercer video, vamos a aprender sobre las inversiones. ¿Qué significa esto? Que vamos a aprender a posicionar nuestras manos para tocar en las diferentes posiciones que puede tener un acorde de una tonalidad. Esto es así. El ejemplo lo tenemos en el acorde inicial, donde siempre hemos tocado, que es en do, do mayor. Do, mi, sol, do, sol, mi, do. Recordando nuestro primer ejercicio. Bueno, en esta ocasión, al hacer las inversiones, vamos a ir superponiendo los dedos en la posición del dedo siguiente. ¿Qué quiere decir? Nuevamente recordamos nuestro dedo 1, 2, 3, 4 en mano derecha, mano izquierda 1, 2, 3 y 4. Los ponemos en la posición inicial. En do, dedo 4, en mi, dedo 3, en sol, dedo 2 y en la octava el dedo 1 en do nuevamente. Y vamos a ejecutar en cada uno de ellos así. Pero en esta ocasión ya no vamos a regresar, sino que después de tocar nuestra última nota, vamos a superponer los dedos para la siguiente posición. Lo explico de una manera más detallada. El dedo que tenemos en la nota do va a subir a la posición de mi, donde está nuestro otro dedo. El dedo 3 va a pasar a la posición del dedo 2. El dedo 2 va a pasar a la posición del dedo 1 y el dedo pulgar, que ya nos queda libre, va a ser la octava y de donde está nuestro dedo 4. Quiere decir que van a tocar, en este caso, mi. Lo detallamos nuevamente. Primero estamos tocando do, mi, sol, do. Y al subir vamos a cambiar a las notas mi, sol, do, mi. Lo siguiente, vamos a hacer exactamente lo mismo. Cambiar las posiciones de nuestros dedos. Los dedos que están en la posición más grave van a pasar al siguiente, que está en la posición más aguda, al inmediato. Repito, estamos en mi, sol, do, mi. Entonces va a ser sol, do, mi, sol. Después, lo mismo. Do, mi, sol, do. ¿Qué sucede? Hemos vuelto a la posición inicial, pero una octava más arriba. Son las mismas notas que el acorde inicial, pero una octava más arriba. Cada una de estas posiciones tiene su nombre. Estamos en el do mayor, en estado fundamental. Siempre debemos recordar eso, estado do mayor en fundamental. Al cambiar mi, sol, do, mi, repito, estamos en do en primera inversión. Do mayor en primera inversión. Porque son las notas del acorde. Do, la estamos repitiendo acá. Mi, la estamos octavando. Y sol está aquí. Entonces do mayor, primera inversión. La siguiente, ¿cómo le vamos a llamar? Do mayor en segunda inversión. Y volvemos al estado fundamental, pero una octava más arriba de donde habíamos iniciado. Ok. Esto es así.
y vamos a bajar. Vamos a bajar de la misma manera, superponiendo los dedos en la posición, pero ahora del dedo anterior, del dedo que está en la posición inmediata más grave. Del do al sol, del sol al mi, del mi al do y del do al sol. Lo repito nuevamente, pero de otra manera. Dedo 2, dedo pulgar, dedo 1, pasa a la posición del dedo 2. Dedo 2 a la posición del dedo 3, dedo 3 a la posición del dedo 4 y dedo 4 octava al dedo 1. Y así consecuentemente. Segunda inversión, primera inversión y estado fundamental, pero una octava más abajo. Junto queda así. Primera inversión, segunda inversión, fundamental, octava arriba. Descendemos, segunda inversión, primera inversión, estado fundamental. Este ejercicio lo vamos a hacer en do y después en re. Vamos a hacer la misma posición, re, en este caso nos queda re menor. Pero no nos preocupemos ahora por esas tonalidades, vamos a manejar solamente el do. Do, simplemente vamos a recorrer todos nuestros dedos en la misma posición. Todos una cuerda hacia arriba y estamos en re. Pero ¿qué va a pasar aquí? Vamos a hacer exactamente lo mismo para hacer nuestros inversiones. Dedo 4 al dedo 3, dedo 3 al dedo 2, dedo 2 al dedo 1 y dedo 1 octavando. Subimos todos a mi y hacemos lo mismo. Debemos de tener mucho cuidado en no tocar las notas que no pertenezcan al acorde en el que está nuestra posición fundamental. Y esta vez lo vamos a hacer hasta sol. De la misma manera, regresamos. A mi. Segunda inversión, primera inversión, fundamental de re y llegamos a do, fundamental, primera inversión, segunda inversión, octava, regresamos, segunda inversión, primera inversión. Como en todos nuestros ejercicios, viene la parte, o a veces un poco más complicada, pero es de hacerlo con la mano izquierda, como en el inicio. Vamos a ir superponiendo los dedos en la posición del dedo siguiente. Dedo 4 al dedo 3, dedo 3 al dedo 2, dedo 2 al dedo 1 y dedo 1 al pulgar o la octava. Y bajamos. Todo esto, recordemos, es cuestión de práctica. Tenemos que empezar a hacerlo muy lento. De la posición fundamental vamos a re. Misma posición. Recordar, jalar solamente con nuestros dedos.
no con la muñeca, no con el brazo. Consecutivamente. Fa. Recordemos que traemos la misma posición que del principio. Y sol. Bajamos. Bajamos uno más, mi. Y por último, do. Todos estos ejercicios que hemos estado viendo es recomendable que los hagamos muy lento y con un metrónomo para llevar un ritmo constante. Por último, como siempre, lo que nos toca es hacerlo con las dos manos, empezando lento. Subimos a re, misma posición, fundamental, pero ahora en re. Recordemos que hay que tocarlos hasta llegar a una velocidad mucho mayor. Recordemos, estos son ejercicios de inversiones. Fundamental, primera inversión, segunda inversión, fundamental, segunda inversión, primera inversión y fundamental. Los esperamos en el siguiente video. Recuerden dejar su like, suscribirse y nos vemos en la próxima lección. Muchas gracias.